A veces uno en nuestros días intenta en esos momentos de reflexión, en esos momentos de decir, che, voy a hacer un balance. En el caso mío particularmente he hecho una mirada hacia atrás y digo, ¿dónde arranco yo para pertenecer hoy en la actualidad, en el siglo XXI, en el año 2013, a un medio de comunicación, a la locución, a la conducción de programación? ¿Cómo me surgió a mí? ¿De dónde me nació? Entonces uno echa una mirada en el tiempo y digo, pero si yo cuando estaba en la escuela primaria en 4º grado, me subía siempre a los escenarios para participar de los actos patrios. Siempre sí. Me decían, Sodo, ¿cómo vas a hacer de San Martín? Y yo decía, bueno, señor, acá estoy, voy a hacer de San Martín. Después, digo, ¿y después qué pasó? Y después vendía gaseosas en la playa, caminando, y gritaba Coca-Cola, Sevena. Lo que yo no me daba cuenta es que todo eso era comunicación. Para lo cual hoy lo plasmo en la realidad, ¿no? Uno yo creo que va trayendo en la vida, en sus pasajes que va caminando, parte de lo que es hoy en el presente. ¿Cómo arranca usted en los medios de comunicación? ¿Cómo se le ocurre dedicarse a transmitirle a la gente? Sé que desde el año 2000 creo, o 2002, usted está en CBC La Voz. Así es, desde el año 2000. Bien, ¿cómo arranca? ¿Qué le pasó en la vida anteriormente al año 2000 para que usted incursionara en el mundo de las comunicaciones? Sí, esto es algo bien curioso porque fíjate que a raíz de esa revolución espiritual en mi vida y de hacerme cristiano, voy a una iglesia donde hay un señor que trabaja en una emisora de radio y tiene una voz muy espectacular. En la FM recién se estaba desarrollando. Emisoras FM había muy pocas, creo que había 2 o 3 en la ciudad. Y en una de ellas trabajaba este señor que era cristiano, de ahí de esa iglesia. Resulta que estaban haciendo una obra de teatro y en la obra de teatro el personaje es Moisés, habla con Dios. Y en ese templo, claro, eso es alto, el techo, y la voz hace eco ahí. Entonces se escuchaba la voz de ese señor muy profunda, muy grave y muy hermosa que decía, Moisés, Moisés, y eso hacía eco. Y claro, uno es un chico con una voz aflautada, no sé. Y de pronto oí esa voz, dije, uy, ¿quién tiene esa voz tan impresionante? Dije, se parece al señor de la televisión de una serie que se llama Grandes Héroes de la Biblia, que hablaba así, ¿no? Estos mexicanos que doblan voces para la televisión. Entonces me lo presentaron y era un señor, un flaco, alto ahí, un señor sin mayor apariencia, de un tipazo, nada, un señor común y corriente. Entonces la voz sí, muy bien educada, ¿no? El señor te pronunciaba muy bien las palabras. Uno habla muy descuidado, no pronuncia bien ni nada. Y este señor, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer conocerte. Y entonces me parecía que era como que hablaba con un radio. Y me llamó la atención. Dije, ese señor parece que tiene un parlante adentro, me parecía, ¿no? Uy, como le sale la voz de chévere. Entonces fue meramente novelería. Dije, oiga, ¿cómo hace uno para tener una voz así, no? Yo con mi voz aflautada. Entonces él me dijo que había ejercicios que se iba desarrollando, que él había estudiado, y me presentó a su hermano, que también es locutor, Jairo. Y Jairo trabajaba como locutor en el comercio, y yo me iba y me le sentaba en la cabina, y él me daba secreticos. Me decía, tienes que hacer ejercicio de dicción, ejercicio de pronunciación, tienes que aprender a manejar el diafragma. Y la verdad es que me fascinó eso. Entonces yo voy y le digo a mi mamá, todo entusiasmado, mamá, me gustaría ser locutor. A mi mamá ya eso no le supo a nada, porque un día yo quise ser detective privado, otro día quise ser piloto, luego dije que iba a ser médico, a los 8 días venía y decía que me iba a la Marina Mercante. Mejor dicho, yo tenía una cosa revuelta en mi cabeza que mi mamá no sabía ni qué iba a hacer yo en la vida. Así es que cuando le dije que quería ser locutor de radio, dijo, vamos a ver cuánto le dura esto. Tiene una herramienta fantástica, esa voz. Esa voz es la envidia de todo lo que hacemos radio, es la verdad. Dios te pague. Sí, tranquilo. Entonces comienzo a los 16 años y me voy a una cadena que tal vez en Argentina no debo hablar de ella, que es la cadena Caracol de Colombia. Sí, es muy conocida. Exacto. Y me voy donde un comentarista deportivo y le digo que me dé la oportunidad y me dice, bueno, venga, y me abrió micrófono, el hombre tan arriesgado. Y entonces yo comencé a hablar, no sabía mucho del comentario deportivo. Entonces me soltó
soltó el micrófono y me encantó y uy, qué pasión. Entonces cuando yo termino la secundaria, comienzo a hacer ayuditas en la radio. Llevaba noticias, daba informes, pero ya cuando termino la secundaria me voy a prestar el servicio militar, que es obligatorio en esa época en el país. Tenés que ir al ejército 12 meses, obligatorio. Termino el servicio militar y dije, me voy a estudiar locución. Y yo era de Cali, en Cali no había academias de locución. Entonces me traslado a Bogotá y me matriculo en una academia muy prestigiosa. Y comienzo a estudiar y me gradúo como locutor. Pero yo dije, quiero más, porque era una pasión. Entonces me voy a la Universidad del Valle y estudio comunicación social, porque yo quería abarcar todo eso de las comunicaciones. Y entonces ya es ese fervor, esas ganas, pero me apliqué mucho a esto, a la vez que iba creciendo en el conocimiento de la Biblia. Entonces yo prácticamente sin saberlo me estaba convirtiendo en un estudioso de la teología, porque la palabra teología suena muy rimbombante, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero si vos en tu casa agarras una Biblia y lees un versículo y te pones a echarle cabeza, eso ya es teología. Aunque suene muy rimbombante el término, no soy doctor en teología, pero teología es interpretar, estudiar, analizar, eso es. Entonces, claro, yo ya tenía más o menos ciertos conocimientos. Entonces, ya con mi título en la mano, yo voy y le digo al pastor de mi iglesia, le digo, mira Harold, yo quiero hacer una radio para enseñarle a la gente tantas cosas lindas de la Biblia que la gente no sabe. ¡Qué espectacular! Y entonces me metí a la radio, nunca lo habían hecho. Me fui y alquilé un espacio de radio y me puse a enseñar la Biblia por la radio. Claro, eso fue algo, yo no era pastor ni nada, pero era algo muy, muy diferente a lo que usualmente la gente podía escuchar. Entonces les gustaba que yo les contara historias y me caractericé por enseñar la Biblia de una manera jocosa, amena, agradable. Yo, por ejemplo, le decía a la gente, ustedes han escuchado que en la misa dicen, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Saben qué quiere decir Cordero de Dios? Bueno, les voy a contar la historia. Cuando un judío cometía un pecado, se iba al corral, si tenía animalitos, y agarraba un corderito, el más chiquitito y el más bonito, y lo agarraba, se lo metía debajo del sobaco y vámonos para donde el sacerdote. Y le decía al sacerdote, mira, yo cometí pecados, he hecho cosas malas y mi familia también, y necesito que Dios me perdone. Entonces el sacerdote sacaba un cuchillo y le decía, mira, todos los días los judíos, los sacerdotes, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, ofrecemos sacrificios de sangre a Dios. Entonces, cuando vos pecás, mereces la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no te voy a matar a vos con este cuchillo, pero hagamos algo. El pecado que vos cometiste, pasáselo al animalito. Él no ha hecho nada, pero vos se lo vas a transferir por la fe. Y entonces, como el animalito ya tiene tu pecado, lo matamos a él. Entonces le enterramos el cuchillo y lo matamos. Que derrame toda esa sangre. Cuando veas ese chorro de sangre saliendo de ese cordero, imagínate que esa sangre te está limpiando de pecado. Luego te vas para tu casa y ya estás perdonado. Ah, listo. Entonces iban y sacrificaban el cordero y lo mataban. La persona que era muy pobre y no tenía un corderito, llevaba una palomita, un palomino, y mataban la palomita y derramaban la sangre del palomino. Resulta que cuando Jesús viene, que es Dios hecho carne, viene al planeta Tierra, Juan el Bautista lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le está diciendo a la gente, Él se va a convertir en un cordero. Entonces Jesús es santo, Él no tiene pecado. Pero cuando va a la cruz del Calvario, Él dice, yo soy un cordero que vengo de parte de Dios. Todas las cosas malas que ustedes hayan hecho, proyéctenlas sobre mi cuerpo. Entonces cuando vos proyectas tu pecado sobre el cuerpo de Cristo, su cuerpo ya queda lleno de pecado. ¿Y qué hay que hacer con ese cordero lleno de pecado? Apuñalarlo y matarlo. Entonces Cristo tiene que morir, porque es el cordero que está quitando el pecado. Y la sangre que Él derrama, te imaginas que esa sangre es la que te limpia de pecado. Entonces ya no tenés que ir al supermercado a comprar un cordero y llevarlo a la iglesia, sino que ahora por la fe miras al Cordero de Dios de hace 2000 años atrás y decís, ese cordero es el que perdona mis pecados con la sangre que Él derramó. Este tipo
de comentarios que hace Donizetti Barrios lo hace permanentemente. Lo podés escuchar en Promesas de Dios los viernes a partir de las 23 horas aquí en el aire de FM Fuego 91.9. Y te puedo garantizar, con 23 años de medio de comunicación, quien te habla te da la garantía de que es un libro abierto y te va a dejar realmente con la boca abierta. Es un impacto total. Él se ríe, pero se ríe por humildad. Pero las personas que conocemos de qué se trata su historia, su vida, su presente, sabemos de que es así. Es un libro abierto, es una persona que te puede llegar a transformar lo que es aquello negativo en positivo en apenas segundos, para que vos continúes y tengas esperanza. Recién hablabas, ¿te puedo tutear? Sí, dale, con confianza. Sos joven, me aparte. podés tutear, ustear, vocear, cualquier cosa. Bien. Recién hablabas de, vamos a ir a un tema musical, ahora sí compartimos y lo compartimos con la audiencia, pero recién hablabas de la fe, ¿no? Ah, sí. Mucha gente se vuelca al Evangelio, se vuelca a aquellas personas que le transmiten la esperanza, como en el caso tuyo. En un ratito, cuando volvemos, me vas a hablar sobre la fe, qué es la fe y por qué la gente se vuelca tanto a ciertos espacios donde verdaderamente encuentra respuestas de esperanza. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a compartir ahora la música aquí en FM Fuego 91.9 en esta mañana de miércoles. Agradecemos a Diego Ojeda, jefe de técnica también, que está aquí en la emisora. Se viene en este momento Luis Crespo y el tema Suavemente. Vamos.